Como ya habíamos anticipado la semana pasada, entramos en la parte del Evangelio de San Mateo, donde empieza Jesús a hablar a los discípulos y a la multitud en parábolas. Y comenzamos con la primera parábola. En todo el capítulo 13 de San Mateo están todas las parábolas. Así que Mateo las puso allí todas juntas y las vamos a ir viendo de a poquito en este tiempo. Así que tenemos que acostumbrarnos un poco a este lenguaje de Mateo, de Jesús. Así que, bueno, vamos a ver que son todas parábolas que tienen que ver con un lenguaje simple, agrícola, que tienen que ver con la tierra, que tienen que ver con la pesca, que tienen que ver con las cosas que eran de todos los días de la gente de la zona esta donde Jesús enseñaba, y siempre con comparaciones así muy simples, pero a su vez muy profundas, que tienen que ver con ese caminar del pueblo de Dios, ese andar que justamente va camino a la tierra prometida, que va camino hacia el reino de Dios, y entonces tenemos que entender cómo es esto del reino de Dios. Entonces lo primero que nos va a decir es que se parece todo esto a la palabra de Dios, cómo la palabra va haciendo su trabajo. Y la palabra es lo que Dios nos dice, y el sembrador, aquel que va a sembrar, es el mismo Hijo de Dios que es Jesús. Él siembra y es la palabra de Dios. Esa es la semilla. Entonces ahí es clarito que el tema es que la semilla siempre es buena. Siempre es buena. Entonces hay que analizar el otro punto. ¿Dónde cae la semilla? ¿Y dónde cae? Y en nosotros, cómo nosotros recibimos la palabra de Dios, cómo la hemos recibido en nuestra vida y de qué manera, justamente ahí está el tema de la parábola, esta semilla que es buena tiene que llegar a dar frutos. Para eso es arrojada la semilla, para que dé frutos. Cuenta una historia, dice que llegó una señora al cielo muy así convencida de su bondad y le muestra a Dios las manos, le dice, tengo las manos limpias. Y Dios le dice, están muy limpias, pero tan vacías. Entonces, como que, ¿y los frutos? Porque no alcanza con, no le hice mal a nadie. Entonces no hice mal, pero tampoco le hice bien. Entonces ahí es donde está el tema de la parábola de hoy. Los frutos. Yo entraría por este lado. ¿Cómo nosotros llegamos a la palabra? ¿Cómo nos acercamos a la palabra de Dios? Y lo hacemos de una manera que podríamos llamar la religiosidad nuestra. Es decir, nuestras oraciones, cada día hacemos nuestras oraciones, no sé cada uno cómo hará sus oraciones, sus plegarias, sus ruegos. También tenemos devociones, que le hacemos algunas novenas, algún tipo de actividad que tiene que ver con alguna devoción, que nos ayuda a acercarnos a la palabra, y también especialmente los sacramentos, la misa, son momentos clave donde nos acercamos a la palabra y hacemos que ella nos vaya de alguna manera llegando, así como decía el profeta Isaías en la primera lectura, como el agua que va llegando, va fecundando la tierra y no vuelve hacia arriba, sino Dios fecundó la tierra, dio sus frutos. Así la semilla también. Entonces ahí es donde nosotros nos acercamos, a la palabra, es lo que nosotros llamamos la religiosidad. Y
nosotros podemos ser personas muy religiosas en ese sentido, y esto tiene algún peligro también. Y yo siempre pongo este ejemplo, que es un ejemplo muy cercano familiar. Yo tenía a mi abuelo paterno, mi abuelo Juan, que era un hombre muy religioso, muy religioso. Iba a misa de lunes a lunes, no de domingo a domingo, de lunes a lunes, quiere decir todos los días. Sin embargo, era un hombre que, decían los vecinos, era malo. Y entonces un día la vecina de enfrente le dice, ¿cómo don Juan? Dice, usted va a misa todos los días y es tan malo. Y él dice, y si no fuera a misa todos los días sería peor, dice. Bueno, digo, para pensar esto. ¿Cómo puede ser que nos acerquemos a la palabra, a lo religioso, a la oración, y sigamos siendo siempre iguales? ¿Cómo puede ser que no nos transforme la palabra? Entonces quiere decir que hay un paso que es muy importante, que es pasar de la escucha de la palabra a los frutos, a dar frutos verdaderos. Y eso se da cuando hay un cambio acá dentro, en el corazón nuestro. Es decir, cuando la palabra fecundó nuestra vida y empezó a germinar allí en buenos frutos. Empezó a dar 100, 60, 30, pero dio frutos. Es decir, esto es muy importante porque es el paso de la religiosidad simplemente a la espiritualidad. ¿Cuándo hay espiritualidad? Cuando hay un cambio del corazón. La palabra nos fue cambiando. ¿Qué quiero decir con esto? Que con el paso del tiempo fuimos siendo más generosos, más comprensivos, más buenos, y no cada vez peor, no cada vez más gruñones, cada vez más chismosos, cada vez peores compañeros con los demás, cada vez más, no sé, siempre en contra de la línea del Evangelio, o vamos a favor del Evangelio. O a veces también estamos estancados, siempre igual. ¿Qué pasa? Que no damos paso para adelante. Entonces ahí tenemos que mirar lo que dice la parábola con respecto a los terrenos. Cuando tira la semilla, dice, cayó al borde del camino, vinieron los pájaros y se la comieron. ¿Cuándo sería eso? Cuando nosotros, fíjense cómo lo decimos, la palabra me entró por acá y me salió por acá. No pasó nada, ni siquiera entró en mi corazón. Después dice, terreno que es poco profundo. Cuando somos superficiales, cuando las cosas nos llegan hasta ahí nomás, nos llegan a dar lo que tiene que dar. Apenas alcanza a germinar la plantita, se quema por el sol. O también cuando caen tres espinas, quiere decir las cosas de la vida, todo eso que de alguna manera nos dificulta el camino, hace que siempre tengamos excusa para que no dé fruto en nosotros. Porque las espinas, dice, terminan ahogando esa plantita que había empezado a crecer. Por eso esta parábola, digo, siempre es muy profunda y muy importante porque nos hace descubrir que no es simplemente acercarnos a la palabra. La palabra tiene que dar frutos. Y justamente es lo que le tenemos que presentar al Señor. Señor, aquí vengo con todos estos frutos. Que tu palabra transformó en mí, me cambió. Por eso dice, la única cosa que hay que lamentarse es de que no seamos santos. ¿Por qué no somos santos? Y siempre tenemos excusa, pero el asunto es ese.
eso llegamos allá arriba no con la mano vacía y limpias, sino habiendo trabajado, habiendo empeñado, habiendo puesto todo lo que hay que poner para que esa palabra llegue a nuestro corazón y lo transforme. Yo quería pedir en esta Eucaristía por cada uno de nosotros para que podamos presentarnos ante el Señor y decirle: Señor, acá están los frutos que vos me pediste. Acá están. Bueno, renovemos nuestra fe. Creo en Dios.